Amigos, este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, hoy queremos tratar cómo va la situación en Argentina. Ustedes saben que cuando Javier Milei asumió el poder con este programa de reformas, con este programa de ajuste, de contenido liberal, los pronósticos en América Latina y en la propia Argentina eran que eran inviables por la historia social y económica de la sociedad argentina, del Estado argentino, el papel del peronismo, este estado de bienestar que se construyó en Argentina, no obstante que no había una base económica como la europea. Bueno, se dijo que las reformas estaban condenadas al fracaso. Sin embargo, el día de hoy hay algunas cifras que nos indican que esta economía, que tenía un déficit fiscal enorme, gigantesco, que estaba a punto de desatar una hiperinflación por el déficit y la permanente emisión de moneda, esta economía tiene algunas de sus cifras más importantes en control, en manejo. Y de otro lado, la sociedad argentina como que ha aceptado este camino de ajuste, este camino de calvario que en el caso del Perú lo vivimos luego de las reformas económicas de Alberto Fujimori. Faltan muchas cosas para sostener que Javier Milei ha llegado, como se dice, a la tierra prometida. Falta la reforma cambiaria, falta la privatización de las empresas estatales, la desregulación de los mercados eh, que se aplicaría en cualquier modelo económico de ajuste, ya sea en el Asia o en América Latina. Bueno, faltan esas cosas, pero Javier Milei está enrumbado, está triunfando en medio de esta situación. Y queremos conocer esta situación y por eso el día de hoy hemos convocado a José Mario Azalde. Él es un reconocido jurista, un reconocido analista político y permanente observador de los procesos de América Latina, quien además reside en la Argentina. Buenas tardes, José Mario, gracias por la conversación. Hola, Víctor Andrés, como siempre, un gusto conversar contigo. Bueno, me gustaría empezar preguntándote cuál es tu impresión de los resultados de las reformas que ha desarrollado Javier Milei hace más de 6 meses ya, empezando este año. ¿Cuál sería tu descripción, José Mario? Tú mencionabas que podríamos estar ante un escenario de un triunfo del presidente Milei con respecto a estos meses que lleva en el poder. Y considero que sí, o sea, pues hay evidentemente una imagen de éxito que es un reflejo acerca de lo que Milei ha podido implementar en materia macroeconómica. Por ejemplo, el control de la inflación. No hemos sido una hiperinflación. Ha habido también un control acerca del dólar, el dólar paralelo, que es el dólar que arrastra los demás tipos de cambio, porque todavía no estamos ante una unificación cambiaria, está bajando. Entonces, eso también es visto de una manera positiva, si quieres llamarlo así, porque brinda cierta estabilidad. Y sí, haciendo sumas y restas, creo que el gran reto de mi ley, que era mantener una disciplina fiscal, una salud pública en las finanzas del Estado, lo está logrando. En eso sí estamos totalmente de acuerdo y creo que hay un consenso generalizado de que lo está haciendo y esto va a seguir. Donde tal vez, sí. José Mario, un poco para profundizar en este tema. Hace 6 meses, el gran temor de Argentina era la hiperinflación. Era el déficit fiscal bordeaba casi el 10% del PBI, que es PBI, es una cantidad enorme, enorme, ¿no es cierto? Bueno, todo eso se redujo con la reducción de ministerios, con la reducción de la planilla estatal, ¿no? Incluso con la reducción de subsidios, ¿no? Cuéntanos cómo se ha ido, cómo se produjo digamos, refréscanos la memoria, descríbenos cómo se produjo. Yo recuerdo que eran 19 ministerios, ¿no? Eh, Fueron reducidos a la mitad. En fin, descríbenos este proceso que nos permite decir que la hiperinflación o la inflación
la hiperinflación se aleja, la inflación está controlada y hay superávit fiscal en Argentina. Claro, teniendo en consideración que gran parte de la inflación era inflación monetaria, ¿no? Era más que todo por la maquinita, ¿no? Pero también, como tú bien mencionas, había un aparato estatal, digamos, gigantesco. Y el presidente Milei, una de las primeras medidas que tomó ya cuando juramenta el cargo es reducir el número de ministerios, que es en realidad una unificación. Él lo que hace es algunos ministerios los convierte en secretarías y pasan a estar a cargo de otros ministerios, ¿no? Pero lo que implica evidentemente una política de evaluación del personal que trabaja dentro del Estado. Ya han habido no renovaciones de contratos a muchos trabajadores del Estado, ¿no? Y evidentemente eso también ha traído quejas de sectores sindicalizados o sindicatos vinculados al Estado. Los gremios se han quejado de que el presidente Milei está violando, digamos, derechos laborales, pero en mi opinión, digamos, no sería correcto. Y creo que, como tú bien sabes, el Estado tiene que tener el tamaño necesario, ¿no? Es decir, ni grande ni pequeño, el necesario. Pero si es chico, mejor. Y creo que mi ley está apuntando a eso. Luego, dentro de las medidas que le han aprobado al Congreso, mi ley ha empezado, José Mario, sí. hay sin emisión en este momento. Incluso se ha prohibido a los gobiernos estatales emitir moneda. Antes creo que podían emitir moneda, era una barbaridad, ¿no? Hubo un intento de parte de algunos gobiernos provinciales de generar una moneda provincial, pero resultó siendo un fracaso estrepitoso. Una moneda que no tenía ningún tipo de respaldo. La moneda tiene un respaldo porque tiene una credibilidad. En este caso, esa moneda no tenía ningún tipo de credibilidad y fracasó. Y además salieron unas sentencias, me parece, de la Corte Suprema y también disposiciones del Poder Ejecutivo con respecto a que, digamos, quien emite monedas es el Banco Central. Y desde hace, me parece, unas semanas, el Banco Central ya no está emitiendo dinero. Y además el dinero que emitía no era para circulante, era Mm. un dinero que era luego comprado por bonos. Había una política, digamos, que evitaba que la generación del dinero tuviera un impacto inflacionario. Cero emisión, pero también hay un retiro gradual de los subsidios a los servicios públicos, lo Y cual revela claro, que la caja fiscal se está ajustando gradualmente, pero se está ajustando, ¿no? ¿qué es, digamos, lo que tendría que evaluarse cuando se habla de triunfo, ¿no? Porque el presidente Milei, y para darte un dato, ¿no? Mantiene un nivel de aceptación bastante alto, tiene un 50% de aceptación. Para Impresionante, la, impresionante. para la agresividad de las reformas que está emprendiendo, cuenta con un respaldo importante de la población argentina. Me parece que el poblador argentino estaba cansado de este populismo irresponsable de la época de los K. O sea, los han conducido a los argentinos a una situación dramática en la cual están dispuestos a aceptar un ajuste brutal, duro, durísimo, sabiendo de que es la única forma de solucionar el desastre que dejó el anterior gobierno. Y en realidad los gobiernos de este tiempo, digamos, que duró la hegemonía del kirchnerismo, ¿no? Eh, entonces, me parece importante que el presidente tenga un gran respaldo, pero no sé si tú te acuerdas que en la campaña él dijo, también vamos a pensar en los caídos, vamos a ayudar a los caídos. Los caídos en este momento se están ampliando, porque este tema de la reducción de los subsidios impacta, por ejemplo, los costos de los servicios públicos. Lo que uno pagaba de luz, de gas, de nafta, la gasolina, ha aumentado exponencialmente. Entonces, esto ya está afectando también el bolsillo de la importante clase media argentina. La gran pregunta es hasta qué punto van a poder, digamos, seguir apoyando al presidente Milei. Yo creo que Milei todavía va a tener todavía seguramente respaldo para varios meses más, pero va a haber un momento en que la población va a necesitar ver señales de una recuperación productiva. Entonces, ese va a ser, digamos, el límite. Y yo creo que ese límite también se va a dar, como lo conversábamos antes de empezar la entrevista, cuando se produzca la famosa unificación cambiaria. Si quieres podemos hablar de eso también, no hay ningún Claro, problema. claro, o sea, lo cierto es absolutamente cierto lo que tú señalas, ¿no? Es decir,
en una primera etapa de los ajustes, incluso aumenta la pobreza, la clase media se debilita o pasa a la condición de pobre, ¿no? Pero digamos, el control de la inflación es como un paraíso para una sociedad que ha vivido al borde de la hiperinflación. Pasó aquí en el Perú. Pero, digamos, eso depende mucho de la reactivación, también de los programas sociales, que aquí en el Perú hubo mucha audacia en esos temas, ¿no? Pero el otro tema, y con eso me gustaría culminar esta breve mirada a la economía, es el tema de la reforma cambiaria, lo que ustedes llaman el cepo allá, ¿no? Y las privatizaciones de las empresas estatales junto a la desregulación de mercados y precios, que son las reformas estructurales, por llamarlo de alguna manera, más allá del ajuste estrictamente fiscal. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Mario? Claro, hay un límite a la voluntad política del presidente y de su equipo para la implementación de estas reformas. Y creo que el límite nuevamente es el cepo, porque un empresario que quiera realizar una gran inversión en la Argentina quiere saber necesariamente a qué tipo de cambio va a ser la inversión y cómo va a retirar sus ganancias, a qué tipo de cambio. Entonces, ¿Cuántos tipos de cambio hay más o menos? no, Escuché. hay diversos porque además de los que se conocen que son el oficial, el liquid, el blue, también hay algunos que tienen que ver con actividades productivas. Se le dan tipos de cambio preferenciales por la actividad económica. También había un dólar turista, hay varios tipos de cambio. Entonces, 30 alguna vez se la dijo, ¿no? unificación cambiaria es necesaria para poder brindar un escenario de una tranquilidad al inversionista. Yo creo que el límite del presidente en este momento es ese, y es además algo que lo están pidiendo no solamente, digamos, los sectores productivos en el país, sino también los organismos multilaterales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, le están pidiendo a Milei levantar el cepo. Yo creo que el presidente va a elegir el mejor momento para levantar el cepo. Y yo creo que el mejor momento se va a dar dentro de poco, porque también te comentaba que ha habido un desplome del dólar paralelo. Es decir, se está tendiendo a una suerte de unificación cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo. El dólar paralelo está en caída libre, se está acercando mucho al dólar oficial. Yo creo que ese sería un momento ideal para poder hacer un levantamiento del cepo, pero nuevamente eso va a responder a criterios del gobierno. Sí, pues, y además, cuando se unifique el sistema cambiario, algunas industrias van a quebrar, porque, digamos, eso se va a producir un proceso de reconversión industrial de cara a los mercados del mundo. Bueno, si Argentina logra hacer eso, bueno, pues será la próxima Alemania en los próximos 10 años. Y vamos a ver qué modelo va a implementar para controlar las subidas y bajadas del dólar, porque en Perú tenemos el famoso tipo de cambio sucio, ¿no? El Estado interviene comprando o vendiendo dólares cuando el dólar sube o baja. Esto ya lo viene haciendo el gobierno argentino, por si acaso, ¿ah? Se está gastando mucho dinero en contener que el dólar suba. Y creo que ese va a ser el modelo, en mi opinión, porque ya lo viene haciendo el gobierno, que se va a implementar ese rol que debe tener el Banco Central, pero ojo, hay una gran diferencia entre el Banco Central peruano y el Banco Central argentino. El Banco Central peruano es autónomo. El Banco Central argentino todavía depende del presidente, del Ministerio de Economía. Debería entender como una recomendación a una independencia, porque creo que es fundamental. Y el Perú creo que ha dado señales exitosas de tener un Banco Central autónomo para controlar la emisión monetaria y además lo que hemos visto, ¿no? Salir a cuando es necesario comprar o vender dólares, ¿no? Ahora, por todas las cosas que nos describe José Mario, digamos, desde un punto de vista liberal como el mío, ¿no? En la economía, bueno, uno puede ser optimista. Parece que las reformas van en Argentina, están avanzando en Argentina, santo Dios. Hace 6 meses eso parecía impensable. Y una de las cosas que me sorprende es lo que acabas de señalar, que el presidente Milei tiene 50% de aprobación, a pesar del ajuste, y por otro lado, la calle, ¿no? La calle, el sindicalismo peronista, no se ha convertido en un actor como se predecía antes de las reformas. Cuéntanos este tema, José Mario. Bueno, es algo que para mí es curioso, pero al mismo tiempo para mí es algo en cierta forma también peligroso o conlleva un riesgo, porque todo gobierno requiere una oposición.
lamentablemente este gobierno no tiene una oposición. Pero no porque, digamos, tenga una política de destrucción a la oposición. Lamentablemente la oposición ya está delegitimada. O sea, ya entran a ejercer oposición a un gobierno con una amplia aceptación, 50% de aceptación del presidente, de aprobación del presidente Milei, entran con un déficit, digamos, de legitimidad. Entonces, al no haber referentes, al no haber caras nuevas, legitimadas, que puedan hacerle oposición al presidente Milei, y sobre todo oposición constructiva, ¿no? No oposición saboteadora, digamos, ¿no? Eh, Eso implica de que el presidente Milei en este momento es el único actor, digamos, legitimado, visible en la política argentina. Todos los demás son actores secundarios. No hay en este momento una oposición sólida. Lo que me preocupa, nuevamente, porque yo creo que todo gobierno, así uno tenga, como tú acabas de señalar, tú compartes, digamos, el optimismo por las reformas liberales, perfecto, pero también hay que tener una oposición que se encargue, por ejemplo, de fiscalizar, porque nosotros no sabemos, puede ser que el presidente Milei sea una persona honesta, honrada, pero nosotros no sabemos si de repente en algún ministerio hay un burócrata que está robando. Entonces necesitamos políticos de oposición que estén fiscalizando. Eso en este momento no hay. Bueno, eso parece evidente, ¿no? Ahora, José Mario, la calle tampoco existe. Los sindicatos, Exacto. me hace recordar, claro, acá hubo un autoritarismo en el caso de Fujimori, el 5 de abril y todo, pero digamos, me hace recordar, antes de Fujimori los sindicatos tenían una fuerza enorme, ¿no? Pero ahora pareciera que el sindicato argentino, que antes controlaba la economía, la sociedad, pareciera haberse debilitado significativamente, porque no se conoce de las movilizaciones callejeras que se anunciaban antes de las reformas. Es que acá hubo algo perverso y fue que se le dio la posibilidad al sindicalista de manejar dinero público. Entonces, claro, si tenían la llave del dinero público, por ejemplo, no sé, el señor Grabois, muchos de estos sindicalistas tenían la posibilidad de asignar recursos del Estado en forma de planes sociales. Cuando uno les quita esto, les quitas poder. Les estás quitando, digamos, la herramienta para que puedas tener legitimidad social. Sin la posibilidad de poder asignarte un plan social, un beneficio, ¿cómo te sigo? Ellos mismos han cavado su tumba. Ellos mismos con esta perversión del sindicalismo que tendría que ser la defensa de los intereses gremiales, pero eso lo convirtieron, digamos, en algo mafioso, lo convirtieron en una forma de cooptación política. Ellos mismos cavaron su tumba. Los sindicatos argentinos en este momento no tienen tampoco ningún tipo de legitimidad. Regresamos al tema. El único actor legitimado en este momento es el presidente. Ahora, El pero resto no José tiene Mario, legitimidad. por otro lado, pero no han pasado muchas reformas de Javier Milei. Por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? Es una reforma que debería, a mi entender, acompañar mínimamente el ajuste fiscal que se está desarrollando, pero no ha pasado la reforma laboral y otras reformas. Digamos, también el sistema argentino tiene una especie de resistencia, ¿o no? Pasa que el presidente Milei tiene que entender que muchas de las reformas, y creo que lo ha entendido, que muchas de las reformas que quiere implementar lamentablemente pasan por la casta. La casta de ahora está en el Congreso. La casta son los políticos que son parte del Congreso. Él no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, va a tener que generar algún tipo de acuerdo, como el que ya propuso en su momento, para impulsar algunas reformas. Algunas ya se las han aprobado, pero el paquete más importante de reformas todavía no. Por ejemplo, está en discusión el tema de los jubilados. Es un tema muy sensible. Como te mencionaba, cayó la capacidad adquisitiva porque han aumentado todos los servicios públicos y quieren hacer una reforma con respecto a los jubilados. Es un tema complejo políticamente, muy controversial, y la oposición seguramente va a pretender sacar réditos políticos presionando al gobierno y acusándolos de ser insensibles, ¿no? Aumentan los precios si ustedes quieren quitarles, bajarles el monto de las pensiones a los jubilados. Entonces, ahí Milei creo que está aprendiendo que tiene que hacer política, lamentablemente. Es inevitable. Pero para eso él tiene armadores también, tiene armadores políticos. Por ejemplo, el ministro Francos, ¿no? Que es una persona muy experimentada y creo que está haciendo un buen trabajo. De acercar
al gobierno, a un sector dialogante de la oposición para poder llegar a ciertos consensos e implementar. Mira, la principal oposición del señor Milei en este momento está dentro del gobierno. La principal opositora del señor Milei, aunque no salga públicamente, es la señora Villarroel. A La señora ver, Villarroel juega un partido aparte. a ver, explícanos ese. Bueno, porque la señora Villarroel se ha acercado a ciertos sectores políticos, a ciertas tiendas políticas, y como siempre, y también eso ocurrió en Perú, juegan el escenario de, ¿y si lo vacamos? No sé, eso no se dice en este momento, pero el empoderamiento de la vicepresidenta, que es también presidenta del Senado, que es por donde pasan las normas que el señor Milei tiene que aprobar. El empoderamiento de la vicepresidenta frente al presidente. Se reúne con el señor Macri, se reúne con algunos sectores de la derecha peronista, que los hay, le empoderan. Entonces están creando un empoderamiento de la vicepresidenta frente al señor Milei. Ellos son muy hábiles. La casta es hábil. La casta sabe que como no hay oposición, la oposición tiene que ser interna. Quieren fracturar este gobierno. Entonces, va a depender mucho de la grandeza de la señora Villarruel, de no dejarse llevar por estas políticas nefastas, que al final, si ella va a llegar, digamos, en un escenario al poder con apoyo de estas personas, no va a tener ningún tipo de legitimidad. Y todo lo que se ha hecho hasta este momento va a ser en vano. Me parecería un desastre para la Argentina que esto ocurra. Ojalá No, no. que eh, primen los intereses del país y también, digamos, lo que la población argentina ha querido, que es que Milei sea presidente y que además tiene un amplio respaldo todavía, ¿no? de acuerdo, sería devastador un escenario de ese tipo, ¿no? Francamente sería, pero en fin, América Latina a veces tiene estos escenarios mágicos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Este realismo mágico que está presente en su literatura. Pero finalmente, José Mario, quería preguntarte por el futuro del peronismo, ¿no? El peronismo alguna vez fue identificado como un movimiento social, digamos, presente, que atravesaba toda la sociedad argentina, como una religión laica, como alguna vez lo fue el aprismo aquí, o el priismo en México. ¿Cuál es la situación del peronismo en Argentina en estos momentos? Es un tema complejo y que sería tal vez interesante discutirlo desde un punto de vista ideológico o problemático en otro momento. Pero yo creo que estos partidos que tenían un trasfondo ideológico no necesariamente responden a lo que la época exige. Creo que la gente ya no quiere una explicación amplia de la realidad, sino quiere reformas muy concretas. Pero hablando concretamente con respecto al tema del peronismo, creo que el peronismo tiene que recrearse porque el peronismo todavía sigue siendo una fuerza importante. Pasa que también tiene su interna. Hemos hablado de la interna del gobierno, ahora hablemos de la interna del peronismo. Y el peronismo en este momento está fracturado. Tienes a los sectores K, la cámpora, tienes a los sectores sindicalistas, tienes a los sectores que dialogan con el gobierno, tienes a los sectores de provincia, por ejemplo, el peronismo cordobés, que es muy fuerte. En este momento, yo creo que va a tener que surgir alguna figura que de repente ya está en este momento, algún gobernador, como pasó, si tú mal no recuerdas, en el 2001, donde nadie conocía a Néstor Kirchner y fue el hombre de consenso que apareció y fue elegido presidente. Pero esto fue a partir de un acuerdo político interno del peronismo. Acuérdate de la sucesión de presidentes en esta crisis del 2001 y al final el acuerdo fue, bueno, va a ser Néstor. Compitió contra Menem, mm, ganó la elección, me parece, Menem, pero Menem se bajó porque sabía que no lo iban a apoyar. Y Néstor Kirchner fue elegido presidente. El gobernador de una provincia remota. Tal vez el cambio del peronismo venga por algún gobernador de alguna provincia o por algún referente de Buenos Aires, pero en este momento no es visible. O tal vez sea el señor Massa, una versión nueva del señor Massa. No lo sabemos. El peronismo no está muerto, pero está muy, muy herido y tiene que recrearse para poder continuar su proyecto.
De acuerdo, José Mario. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones, por esta mirada general que nos permite tener una idea sobre cómo van las cosas en Argentina. Lo cierto es que Argentina se ha alejado bastante del abismo. Todavía, vamos a usar una frase, no llega a la tierra prometida, pero se ha alejado bastante del abismo, ¿no? Y ojalá, pues, que se consoliden las reformas en Argentina. Sobre todo, ¿sabes por qué, José Mario, creo yo? Sería eh, el primer antecedente de reformas económicas liberales que triunfan en democracia, excepto la experiencia de los países desarrollados, ¿no? En el mundo emergente, en el mundo emergente. Sería un gran camino, a diferencia de Perú, Chile, los países del sudeste asiático, ¿no? Yo, para terminar brevemente, quiero resaltar algo más de Milei, y es algo que todos debemos felicitar al presidente Milei. Creo que ha tenido una actitud valiente con respecto al tema de Venezuela, a diferencia de otros presidentes. Creo que ha sido bastante. Es más, ha brindado asilo en la Embajada Argentina en Caracas a gente que ha estado perseguida por Chávez, por Sí. Maduro, perdón. Y Entonces, esa hasta, actitud me parece, hasta Brasil está en problemas con la dictadura de Venezuela porque no quiere que Brasil resguarde la embajada argentina. Es una parece que barbaridad. es una decisión valiente de Milei al querer meterse en este problema, mientras que otros presidentes rehuyen. Él ha dado cara y creo que hizo bien. Milei es un hombre, es un rostro de la democracia del mundo emergente. Es un líder de la democracia del mundo emergente. Uno puede ser socialista democrático, desde socialista democrático hasta liberal y conservador, pero es un rostro del mundo emergente. Pero lo otro, José Mario, y déjame insistir en eso, los países del sudeste asiático llegaron al desarrollo con reformas económicas liberalizantes, con dictaduras. Aquí en Perú, en América Latina, los grandes ejemplos eran Perú y Chile, Pinochet y Fujimori, vinculados a autoritarismo. Entonces, el discurso contra las reformas económicas liberales también tenía una envoltura política e ideológica de parte del estatismo, del colectivismo, utilizando estos factores. Mi ley abre este camino y la sociología latinoamericana debería celebrar que haya un camino de este tipo en los países Creo que emergentes. ni los argentinos de bien, ni los peruanos queremos una dictadura como la que hay en Venezuela. Rechazamos eso. Y rogarme la representación de los peruanos al decir, rechazamos, en el Perú no queremos tener una dictadura como la de Venezuela, empobrecedora, ¿no? Violadora de derechos humanos, y los argentinos de bien tampoco quieren eso para Argentina. Y eso está clarísimo. Y eso De se acuerdo. refleja en el presidente Milei. De acuerdo, José Mario. Muchas gracias por esta interesante conversación y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Gracias, José Mario. Gracias, Víctor Andrés, te mando un fuerte abrazo. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.